Pues vamos a dar gracias esta tarde por lo que vamos a recibir y por lo que estamos viviendo con Dios y permitirle a Él hablar a nuestros corazones, ¿no? Ah, Chucho, ¿te gustaría dar gracias? Sí, Cristóbal, buenas tardes, claro que sí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día tan especial que cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos expectantes. Queremos recibir lo que tú nos hables a través de Cristóbal y entender, no solo en la mente, sino escrito en el corazón, eh, todo lo que nos enseñes para poder así vivirlo en nuestras familias, en nuestros círculos de influencia y poder caminar contigo, Señor, sabiendo que tú tienes todo el control, toda la autoridad y el poder. Gracias y te bendecimos porque tú nos hablas hoy. Gracias por todos los que están llegando, se están sumando. Bendice sus familias, sus casas y guárdanos a todos en este tiempo tan especial y a veces tan difícil. Gracias, Señor, te lo damos todo, te lo pedimos todo en. Muy bien, gracias, Chucho. Creo que se desconectó momentáneamente también. Pues bienvenidos todos. La semana pasada estuvimos recibiendo algo maravilloso con nuestro Padre que nos ubica en el privilegio de manifestar su luz y Él nos llama a resplandecer. Y si no estuviste o has visto el video, muy bueno que lo veas, donde el Espíritu Santo nos habla y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y luego nos empieza a informar la condición del mundo en el que estamos y dice: porque cubrirán tinieblas la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti será visto eh, su resplandor. Y luego inclusive dice: y andarán las naciones a la luz de tu resplandor. Y Dios sigue hablando, ¿no? De los planes que Él tiene para sus hijos. Entonces, es algo muy importante no quedarnos en la costumbre de escuchar algo y decir qué interesante y pasarnos a la próxima charla y qué interesante, y luego seguimos a través de los años en ese ejercicio estéril en su mayor parte, sino hacerle caso al Espíritu Santo, que dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y entendemos en toda la trayectoria que llevamos con Dios, de que ser hacedor de la palabra para nada quiere decir que le eches ganas y que te esfuerces por cumplir lo que Dios te dice, sino es aprender a permitirle a Él hacer realidad su palabra en tu vida y vivir de su poder, de su capacidad, para que sean las obras de Dios en ti y no el cúmulo de tus esfuerzos que aseguran el fracaso de ellos, debido a que pues Dios no va a prosperar los esfuerzos nuestros. Él va a prosperar su obra en nosotros. Y hay un parteaguas allí irreconciliable, ¿no? Y bueno, antes de entrar de lleno a todo lo que hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos, esta mañana muy temprano me llamó Marco para compartirme lo que estaba escuchando de parte de nuestro Padre
en relación a esta escritura de Isaías 60. Y yo quiero invitarte, Marco, a que lo compartas con nosotros en este momento y partamos de allí y ya te estamos escuchando. Sí, cómo no. Sí, gracias. Estaba yo platicando con papá y esto desde que lo escuchamos la vez pasada para mí ha sido una meditación constante y bueno, Dios me ha estado preparando para este tiempo desde hace prácticamente 24 años en que empecé a tener esta relación con Dios. Mal al principio, porque era como tomarlo como mi Señor, y yo no había entendido que Él quería ser mi papá. Pero a partir de los últimos 6, 7 años que Abba se ha estado revelando como Padre, me ha llevado a entender que pues Él no quiere nuestros esfuerzos, como decía Cristóbal, nuestras obras para Él. Eso es cosa de humanos. Pero me estaba diciendo Abba que pues que él tiene una agenda. Él tiene una agenda, y no sé si te ha pasado que alguna vez le quieres vender algo a un director de una empresa y bueno, pues si realmente quieres venderle, pues tú tienes que adaptarte a su agenda, ¿no? A sus tiempos. Y pues Dios también tiene tiempos y tiene planes y nos está invitando ahorita en esta revelación que nos está dando a resplandecer. Nos está hablando de un periodo que dice la Escritura que toda la creación está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y Dios ha estado trabajando con nosotros para hacernos sus hijos, y ahora estamos entrando a un tiempo interesantísimo donde Él quiere manifestar a Jesús en nosotros hacia la gente que nos rodea, hacia el mundo. Y no es una manifestación a tus conocidos, ¿no? Sino que Él quiere ponernos en alto, ¿no? Ponernos, como dice Jesús, no se pone una luz abajo de la cama, dentro de una cubeta, ¿no? Para que no se vea, sino que se pone en lo alto para que ilumine. Y Él quiere hacer esto con nosotros. Pero hay un tiempo para esto, era lo que me estaba mostrando Abba, que Él tiene un tiempo, y este tiempo pues es ahora. Y no es para toda la vida, sino que Jesús pasó entre nosotros pues 3 años y medio, y eso fue más que suficiente para impactar al mundo hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, esta manifestación, según entiendo, de los hijos de Dios, pues no puede durar más de ese tiempo, ¿no? Hay un tiempo específico para que nosotros, los que queramos, ¿verdad? Porque tampoco nos está obligando, los que queramos participar de esta manifestación de Él en nosotros, y brillar, ser glorificados por Dios. Hemos ido entendiendo que la gloria de Dios se manifiesta al manifestarse en nosotros, y de esa manera Dios nos glorifica y se glorifica a sí mismo. Y entonces estamos entrando a ese tiempo de ser glorificados por Él, y Él nos va a llevar a cada uno de maneras que solamente Él sabe, y de acuerdo a los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, a esta manifestación gloriosa de sus hijos. Y la importancia de
conocer que hay una agenda es el no... Todos nosotros traemos planes, proyectos, ideas de lo que quisiéramos hacer y lograr y tener y todo esto, pero lo importante es entender que si nos alineamos con la agenda de Dios, él va a glorificarnos, pero no podemos estar en conflicto con nuestras propias agendas, ¿no? Sino que tenemos que estar de acuerdo con Dios en levantarnos y resplandecer, y ahora es el tiempo para eso. Entonces era lo que platicaba con Cristóbal, de la importancia de poder entender que pues necesitamos dejar nuestra agenda por un lado y seguir la agenda de Dios. Gracias. Muchas gracias, Marco. Vamos a pensar un poquito con Dios en esta tarde sobre las implicaciones de lo que Él nos invita a vivir. A ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido, y yo creo que en ninguna cabeza humana surgiría esta idea de decir, yo voy a ser la luz del mundo. ¿O sí? ¿Te encuentras a gente que ese es su sueño? Hay algunos que han querido ser los que dominan al mundo, ¿no? Pero ser la luz del mundo o ser la sal de la tierra. Estas son no ideas, sino son las obras de Dios. Son los compromisos que Dios se ha echado con nosotros, con cada uno de los que le creemos. ¿Por qué podemos decir eso? Porque cuando Jesús habla esas palabras, su palabra queda comprometida. ¿Recuerdan lo que él dijo? El cielo y la tierra pasarán, pero no mis palabras. Entonces, hay un compromiso de parte de Dios para cumplirlo en la vida de los que le creen. Y para que se vaya ampliando en nuestros corazones la fe, porque eso es lo que va a requerirse aquí. El que cada uno vengamos a fe y a vernos en fe, viviendo lo que Dios ha hablado. Y entendiendo que el tiempo de cada uno de nosotros llega cuando Dios te lo confirma en tu corazón. ¿Sí? Mientras tú no escuches a Dios en tu corazón hablarte estas palabras, pues ahí han estado por miles de años. Y esto es lo que es la inspiración divina. Muchas personas entienden que la escritura fue inspirada, y lo ven en tiempo pasado, fue inspirada para que fuese escrita, ¿no? Pero tenemos que entender que tiene que ser inspirada en cada vida para que sea realizada. Y en nuestras vidas tenemos ya la evidencia de esto. Por ejemplo, ¿por qué creíste en Jesús? ¿Por qué le abriste el corazón a Jesús? Porque la verdad de que Dios te ama, de que Él envió a su Hijo para dar su vida por ti, fue inspirada en tu corazón. Y cobró vida y se hizo real esa verdad para ti, y entonces procediste a responder a lo que Dios estaba haciendo en tu corazón. Y tuviste la experiencia de que Jesús entrara a tu corazón, te empezara a dar vida. Bueno, de la misma manera, cada palabra de Dios tiene que ser traída a la realidad en nosotros, porque Él la vivifique o la inspire en tu corazón. Y hemos hablado de eso en otras sesiones también.
Vamos a permitirle a Él entonces ampliar su palabra en nosotros con relación a este asunto de por qué Él nos invita a resplandecer. Vamos a Romanos el capítulo 8. Y en el versículo 18 dice lo siguiente. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ves el mismo tenor aquí? O sea, es innegable. Juan capítulo 17, más abajo aquí en Romanos 8, va a declarar que a los que Dios conoció los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Entonces aquí el Espíritu Santo está diciendo, si lo personalizas, tengo por cierto que mis aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Si quieres personalizarlo, hacerlo tuyo. Para que empieces a creerlo en tu corazón y a confesarlo con tu boca. Que se trata de que seas glorificado. ¿Y qué tiene que ver eso de que en ti y en mí y en cada uno de nosotros se manifieste esta gloria de Dios? Bueno, versículo 19, lo conecta a la tierra en la que estamos viviendo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué? Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y en resumen de lo que está hablando aquí, es que cuando Dios, te vas a Génesis capítulo 1 y ves la creación del planeta Tierra, y ves que en cada paso de la creación Dios hace una revisión de calidad. Y Él dice, y vio Dios lo que hizo el día primero, y he aquí que era bueno. Y vio Dios lo que hizo el día segundo, y era aquí que era bueno. Y vio Dios lo que hizo el día tercero, y era aquí que era bueno. Y termina en el sexto día, y vio Dios todo lo que había creado, y he aquí que era bueno en gran manera. Sí. Y entonces tienes lo que el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero esa creación gloriosa, maravillosa, buena en gran manera, que incluía al hombre, varón y hembra, tuvo que ser sujeta a corrupción o sujetada a corrupción por causa del hombre. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 3. Dios le dice a Adán, maldita sea la tierra por tu causa. Y desde ese momento en adelante, la tierra ha estado sufriendo al hombre. Y lo puedes ver en toda la trayectoria humana. Hoy en día hay corrientes entre el mundo escolástico y la ciencia, y se considera que entre los predadores que existen en el planeta Tierra, el predador más peligroso, ¿quién es? Pues es el hombre. Porque donde llega, corrompe. Vamos a dejarlo hasta ahí.
¿De acuerdo? Entonces, la creación, nos dice el Espíritu Santo, tuvo que ser sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. O sea, la creación cuenta con una promesa de parte de Dios, de que esta corrupción se va a acabar. Y la creación sabe de parte de Dios que se va a acabar cuando los hijos de Dios se manifiesten. Y por eso el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Eres hijo? No veo ni una frente moverse. Si eres hijo, la creación te está viendo y quiere ver la manifestación de la gloria de tu Padre en tu vida y la manifestación de tu libertad gloriosa. ¿En qué dimensión de libertad estamos ya viviendo? ¿Libertad de qué? De corrupción. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver algo maravilloso ahí con respecto a nosotros. Versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Génesis 1, Dios crea algo hermoso, perfecto, glorioso, que habla de sí mismo, en la creación tierra y en la creación hombre. Génesis 3, el hombre desbarata, corrompe eso. Y Dios maldice la tierra por causa del hombre. Y la creación queda sujeta a corrupción por causa del hombre, pero queda sujeta en esperanza. ¿Sí? Porque Dios le deja saber a la creación, te vas a aguantar en este estado hasta que yo adopte a estos humanos y ellos manifiesten mi gloria. Mis hijos ahora manifiesten mi gloria. Y en Romanos 8 habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Libertad de qué? Segunda de Pedro 1. De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Lo ves? Entonces, nuestra libertad es para vivirla aquí. Y el vivir esa libertad permite
entonces la manifestación de tu realidad como hijo de Dios. Libertad de corrupción. O sea, el ser santificados de todo lo que es de la naturaleza humana y el ser hechos participantes de la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina todo opera en base a lo que Dios es. Y se aborda y se manifiesta, se vive divinamente. Entonces esto para mí aclara y simplifica las cosas. ¿Sí? No tenemos que meternos a un misticismo vano, ¿no? Que nos va a llenar de ilusiones y no va a resultar en nada concreto, sino que podemos ser totalmente pragmáticos en relación a de qué se trata el que yo viva el resplandecer, el que la gloria de Dios se manifieste en mi vida y que el mundo la vea y que sea luz para ellos. Estamos viendo cómo se conecta Isaías 60, la profecía que hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Y de qué manera se vive esto? Entonces, escuchando las demás, no todas, hay muchas otras partes de la Escritura donde se nos habla de esto, pero las que hoy el Espíritu Santo nos pone en el corazón para hablar, podemos permitirle a Él abrir los ojos de nuestro entendimiento y empezar a hacernos entender. Entonces, si yo empiezo a participar de la naturaleza divina y demuestro con ello la libertad que gozo, que disfruto de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, entonces la manifestación de la que me habla el Espíritu Santo está ocurriendo. Estoy manifestando a Dios. Y esa es la libertad gloriosa que la creación espera para poder ser también liberada de la corrupción que el hombre le impone, que la humanidad le impone. Ahora, algunos nos estamos yendo por el lado de, sí, pero pues somos un puñito insignificante de gente. Esto necesitan vivirlos todos para que la creación pueda ser libre de la corrupción que el hombre le causa. ¿Se recuerdan cuando Gedeón animó al pueblo de Israel para que se levantara en contra de sus enemigos y Dios le dijo, son muchos? Y él decía, no, pues, no somos suficientes. Y aquellos, creo que eran, no recuerdo la cifra exacta, pero era ellos eran, por 10 de ellos había o cientos o miles de los otros, ¿no? Era una cosa muy dispar. Y Dios le dice, son muchos. Y él pensaba, no son suficientes. Y Dios le dice, son muchos. Y le insiste y le indica, llévatelos al río. Y los que, hubo varias mermas, ¿no? Y los que quedaban eran muchos todavía. Y luego le dice, llévatelos al río. Y los que se inclinen a beber agua de su mano, esos son los que se quedan, los demás se van. Y quedaron 300 contra miles y miles y miles de enemigos.
Y Dios le dijo, con estos te voy a dar la victoria. Entonces, no subestimes en ningún momento a tu padre. Ni busques mezclar la lógica humana, ni la ciencia humana con las obras de Dios. Así no funciona la cosa. En la promesa de Dios dice que uno hará correr a cuántos enemigos. ¿Se acuerdan? A 1000. Y 2 a 10,000. Y 3, a 10,000. Si tienes a 1,000,000, ya no estoy seguro cómo va la progresión. Pero lo importante es que haya hombres dispuestos. Hay un capítulo en el libro de Isaías que es lamentable porque dice allí que Dios buscó en toda la tierra y no encontró ni a un hombre que se parara en la brecha y que estuviera dispuesto a interceder por la humanidad. Y entonces él se vistió su armamento, la misma armadura de la que habla Efesios 6, y descendió a hacer justicia por su propia mano. Bueno, eso ha sido hecho por medio de Jesús. Pero luego Jesús dijo, ustedes van a ser mis testigos aquí en la tierra, empezando en su casa y extendiéndose hasta todo el mundo. Hechos capítulo 1. Entonces, nos corresponde a nosotros ubicarnos en fe, no midiéndonos a nosotros mismos, sino midiendo a Dios, midiendo a nuestro Padre, de qué es capaz Él. Y las personas que estemos dispuestas a entrar a vivir esta fe y entender que la manifestación divina ocurre en la ausencia de corrupción en tu corazón. Quiero repetir eso. La manifestación de la gloria de Dios en tu vida ocurre en la ausencia de corrupción en tu corazón. Entonces, nuestro enfoque debe estar ¿en qué? En ser santificados, en ser limpiados. ¿Sí? El resto va a ocurrir y cuando el Espíritu Santo pone en el corazón de Marco este asunto que tiene un énfasis de priorizar, ¿no? De entender el momento que estamos viviendo, de entender la importancia de lo que estamos viviendo y de no estar confundidos de que hay una agenda de parte de Dios que tiene que elegir vivirse. Entonces tenemos cada uno que entender, bueno, ¿y cómo se hace eso? Pues se hace en las palabras de Jesús, Mateo capítulo 6, cuando él dice, busca primeramente, ¿se acuerdan? El reino de Dios y su justicia. Y ahí está hablando de prioridades. Las prioridades están declaradas, están dichas, están establecidas. Y él dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo entiendo el conflicto racional que eso nos causa, ¿no? Porque muchos todavía, no, pero pues es que sí está bien buscar el reino de Dios, pero mi familia tiene que comer. Pues ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿No se acuerdan? Mateo 6. Estaba hablando de comida.
de vestido, de vivienda, ¿o no? Y nos está dando una instrucción específica que tiene que ver con cómo vives esto, cómo entras a participar de la provisión divina. Y nos dice, tienes que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, sobre eso ha habido muchas interpretaciones y doctrinas, que es el reino de Dios. Pero si le hacemos caso al que sabe, que es Jesús, él dice, el reino de Dios en vosotros está. Cuando te digan, está aquí, está allá, está por allá, no les hagas caso, porque el reino de Dios está aquí adentro, en cada uno de ustedes. ¿Y eso de qué está hablando? De lo que está hablando el Espíritu Santo aquí en Segunda de Pedro. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, la vida divina, nos ha sido dado. Entonces, fíjense, necesitamos también hablar y entender a qué le llama Dios corrupción. ¿Sí? Porque el término corrupción en las diferentes culturas humanas, pues significa diferentes cosas, ¿no? Ya saben ustedes que desde la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas y las cabezas de los seres humanos para que nunca se pongan de acuerdo en todo. Por eso es que no hay acuerdos. ¿Ya sabían eso? Y por más que le hagan la lucha de ponerse de acuerdo, no va a suceder. Eso está prohibido, no va a suceder. Y lo puedes ver en una relación humana, en un matrimonio humano, las dos cabezas no se pueden poner de acuerdo. En una organización humana, cada cabeza es un mundo, no se pueden poner, puede hablar el mismo idioma y de todas maneras no están de acuerdo. Y yo te digo una cosa y tú entiendes otra, y me dices una cosa y yo entiendo otra, y eso es el chilaquil humano. Entonces, se nos ha dado el espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad, para que podamos llegar a pensar una misma cosa, sentir una misma cosa, ¿cierto o no? Lo dice la Escritura. Vivir una misma cosa. Esa es la unidad que produce el Espíritu Santo. Pero empieza con esta instrucción de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios. Es la agenda de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a ser producto de que en ti opere el reino de Dios. Entonces, ¿qué es corrupción en el idioma de Dios? Pues vamos a entenderlo en el libro de Génesis. Y nada más en los primeros 3 capítulos. Dios crea al hombre perfecto a su imagen y semejanza. Dios crea el reino vegetal, el reino animal. Dios crea el planeta, su estructura, su ecosistema, etc. Califica todo eso bueno en gran manera. Todo está como debe de estar. Y luego hace algo más que es importantísimo, y es Génesis 1:26 dice, y los bendijo Dios. ¿Sí? Y entonces establece que el funcionamiento de la creación y del hombre que puso sobre la creación como gobernador de la creación, operase en bendición. Ese es el estado natural de la creación. Esto es la normalidad de la creación y del hombre que Dios creó en bendición. ¿Vamos juntos hasta ahí?
Entonces, viene la serpiente a ofrecer su versión de una mejor existencia, ¿de acuerdo? Le dice a Eva, ¿sabe Dios que no va a heredar? El día que ustedes se atrevan a comer del fruto de ese árbol, van a ser como Dios. Ustedes ahorita no son como Dios. Todo era una falsa mentira, pero ahí estaba Adán y no dijo ni una palabra. Y ella cayó en concupiscencia, comió del árbol, le dio a él, comió del fruto, y esa es la entrada de la corrupción. ¿Se dan cuenta? Y por eso dice en segunda de Pedro, donde estamos leyendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, si vamos a ser libres, tenemos que entender de qué. ¿Sí? Y el origen de la corrupción está allí. Esta creación maravillosa, perfecta, incluyendo al hombre, varón y mujer, entonces se corrompe, porque ya no va a operar en bendición, ya no va a operar en comunión, ya no va a operar en santidad, ahora va a operar en maldad. Eso es la corrupción. ¿Se dan cuenta? Y la corrupción tiene una razón, dice, a causa de la concupiscencia. No vamos a extendernos mucho en ese tema hoy, pero lo hemos tocado un poco en otras ocasiones, pero quedemos nada más claros en esto, que la concupiscencia es toda necesidad percibida que no tiene provisión de Dios. Entonces, para el ser humano que quedó sujeto a la maldición adámica, comerás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, existe basado en necesidades. Hoy la psicología, en sus avances de entender al hombre, ha concluido que el ser humano es gobernado por necesidades en diferentes categorías y demás, las básicas o primarias, etcétera, secundarias, terciarias. Y que si se lograra, esta es la teoría, ¿verdad? Dice que si se lograra que todos salieran de sus necesidades primarias, que todo eso quedara bien, entonces seríamos una mejor sociedad porque estaríamos buscando llenar necesidades más nobles. ¿Sabes que no entiende esa teoría? Es la maldición de la concupiscencia. Entonces, lo primero que ocurre cuando Dios te llama a ser su hijo es redimirte de maldición para que, sacado de maldición, puedas entrar a bendición. Eso está en Gálatas capítulo 2. Cristo fue hecho maldición por nosotros para que nosotros recibamos la bendición. Efesios capítulo 1 dice que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que libertad de corrupción es de lo que se trata nuestra vida. Pero mira a qué nivel de libertad. No solamente no se trata de restaurar, como algunos todavía creen, que se trata de que Dios quiere restaurar el estado del hombre primario, ¿no? El primer Adán.
regresarnos al estado del Edén. No, no tiene nada que ver con eso. Ese hombre era corruptible. Por eso se corrompió. Dios nos ha ahora invitado y nos ha traído a participar de su naturaleza. ¿Y cómo es esa naturaleza? Incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mi amado hermano, si vas a creerle a Dios y vas a permitirle a Él cumplir su palabra en tu vida, y te vas a atrever entonces a permitirle que Él te glorifique, manifestándose en tu vida. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tienes que entender que eso solamente va a ocurrir si entras a vivir lo que Jesús nos habló, las prioridades que Él establece. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí, en tu corazón. Pues fíjate cómo opera esto. El ser humano anda en busca de oportunidades y de satisfacciones. O mejor dicho, oportunidades de satisfacer sus necesidades percibidas porque esa es su existencia. Entonces el que está esclavizado a pasiones sexuales, por ejemplo, pues anda buscando la oportunidad de satisfacer esas pasiones sexuales donde se le presente la oportunidad. El que está esclavizado a la avaricia, entonces está buscando cómo satisfacer esa necesidad de su avaricia donde se le presente la oportunidad, y así sucesivamente en todas las cosas. Y esto puede incluir a personas que han creído en Cristo, pero no le están creyendo a Cristo, porque siguen operando en la naturaleza corrupta, la naturaleza humana. La manera en que esto que estamos hablando toque tu vida el día de hoy, que quede clarísimo que se trata de la invitación que nuestro Padre nos hace a vivir su naturaleza, ¿sí? Y que lo que el Espíritu Santo enfoque en tu corazón o en el mío el día de hoy, que nos muestre, aquí todavía traes corrupción. Podamos con sencillez de corazón traerlo a nuestro Padre y decir, Padre, límpiame. Reconozco esta corrupción. Yo todavía estoy viviendo necesidades de esto, necesidades de aquí. ¿Cómo lleno esta necesidad? ¿Cómo lleno la otra? En lugar de aprender a vivir tu naturaleza. Hay una canción popular que ya tiene muchos años, que es muy sentimental, ¿no? En español, que dice, necesitado me encuentro, Señor. Y es el, ayúdame hoy a vivir un día a la vez, ¿no? No me acuerdo todas las palabras, pero las declaraciones que salen en muchas de estas canciones, que nacen del concepto humano, ¿no? Y que se alinean con el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque estoy en el desierto, me veo fuera, lejos de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Etcétera, etcétera. Eso pertenece a otro pacto. Eso no nos toca a nosotros ya.
si queremos vivir la naturaleza de Dios. Tú ves a Dios en un desierto lleno de sed, de necesidades, y a ver quién le regala un vasito de agua. O lo ves diciendo, aquí necesitan agua, vamos a darles agua, porque yo soy el agua de vida. Entonces tiene que haber esta transformación en nuestros corazones, de la percepción de, soy un sujeto de necesidades, por favor, dame, a soy uno contigo y tú eres una fuente de abundancia y de mi interior corren ríos de agua viva. ¿Ves la diferencia? De eso se trata, lo que Dios nos invita a vivir con Él. Salir del esquema humano, de la maldición adámica, de la corrupción adámica, de la esclavitud que eso conlleva y que está y continuará dañando a la creación, para entrar a vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Libertad de qué? De concupiscencia. Sinónimo, necesidades. Pero a ver, mientras yo no tenga todo el dinero que creo que necesito para estar bien, pues sigo en necesidades. Ahí es donde viene la obra de Dios. ¿Sí? Estaba platicando con un amado hermano hace un ratito, hablando de los procesos por los que Dios nos pasa, ¿no? Y en la plática lo que salió fue cómo Dios nos tiene que desplumar muchas veces, ¿no? Quitarnos, para limpiarnos de avaricia, de orgullo, de temores. Para algunos es un pánico quedarse sin donde está su seguridad, ¿no? Esto, aquello. Marco nos ha hablado de eso muchas veces en su proceso. Y Abba nos va a llevar por donde Él tenga que llevarnos para purificarnos. Porque esa santificación nos hace libres de corrupción. ¿Tienes miedo a algo? Eso es corrupción. ¿Tienes vergüenza? Eso es corrupción. ¿Tienes avaricia? Eso es corrupción. ¿Tienes ira? Eso es corrupción. ¿Tienes amargura? Eso es corrupción. ¿Tienes temor? Eso es corrupción. ¿Tienes orgullo? Eso es corrupción. ¿Te das cuenta? Y en ese estado no podemos manifestar a Dios. Pero la promesa es el que en mí cree, dijo Jesús, de su interior saltará una fuente para vida eterna y correrán ríos de agua viva. Esa es la manifestación gloriosa que la creación gime y anhela y sufre por llegar a verla. Y en nuestra generación nos corresponde a nosotros. Mira, yo no puedo decidir por mis hijos, no puedo decidir por mis nietos, no puedo decidir por mis padres, pero sí puedo decidir por mí. Invertirme en vivir la agenda de Dios, en aprender sus prioridades y en decirle, aquí está mi corazón, Padre, yo no lo voy a cambiar. Esa es la belleza de este llamamiento, ¿se dan cuenta? Es que no somos llamados, a ver cómo le haces, yo quiero que lo logres. No. Es promesa de Dios. Y cuando le tomas la palabra, tu corazón se llena de fe, lo cual te capacita para creerle en contra de todas las circunstancias adversas, opuestas a su palabra, y permitirle a Él manifestar esa realidad en tu vida. Entonces, resumiendo, definitivamente Dios tiene planes enormes
asombrosos, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se lo ha imaginado. Son las cosas que Él ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Bueno, creo que ahí estás incluido. Estoy incluido. Vamos a vivir la realización de esas obras preparadas de antemano. ¿O nos vamos a dejar robar de esta participación maravillosa por no aprender a priorizar en nuestro corazón y seguir la instrucción de Jesús, que es el camino? O sea, Él te va a decir, es por acá. ¿Sí? Y Él te dice, empieza en tu corazón la cosa. ¿Qué busca tu corazón? Busco satisfacción, concupiscencia. Es que yo tengo ¿qué? Concupiscencia. Corrupción. Ahora que Dios me ayude a salir de esto, entonces sí ya le voy a hacer concupiscencia, engaño, corrupción, orgullo, ta. Allí no va a haber manifestación divina. O empezamos a aprender a humillar nuestro corazón con sus pensamientos y deseos y todo, y traerlo al Padre y decir, Padre, no le voy a hacer caso a mi corazón. Te voy a hacer caso a ti, pero mírame cómo estoy. Este corazón no sabe creerte, no sabe obedecerte, anda chiflado por esto, por aquello, se va para acá y para allá, y te lo traigo para que tú lo arregles. Porque es tu promesa. Y te tomo la palabra y aquí estoy. Santifícame en tu verdad, Padre. Tu palabra es la verdad. Y vas a ver a Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Y hacerlo asombrosamente. Y el producto de invertirte en buscar, por eso es que ahí está esa palabra, busca primeramente el reino de Dios. Aquí. Y si suena un balazo y aquí hay temor, ahí hay corrupción. Porque la promesa es, aunque la tierra tiemble y los montes se vayan a la profundidad del mar, no temeremos. Eso lo quiero ver cumplido aquí en este corazón. No que las noticias digan, híjole, empezó a hacer la guerra aquí y allá. Ay, estamos, espérate, no, eso es corrupción, no, Padre, no. Este corazón no es para corrupción, ya no más. Es para ti. Y tú no te pones a temblar. ¿Te das cuenta? Eso es sencillo, es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién va a mandar en mi corazón? Tú, Padre. Tu naturaleza, nadie más. Algunos estamos ya tan dañados que chilla un grillo y nos desarmamos, ¿no? Otros nos tienen que agarrar a palos para que hagamos caso, porque también andamos por el otro extremo. Ninguno de los dos funciona. ¿Se dan cuenta? Espérate, tengo que ser hecho igualito a Jesús. Y eso tiene que ser obra de Dios en mí. Él lo tiene que hacer en mí, pero yo tengo que buscar primeramente, antes que nada más, que así sea. Entonces, en mi caso, eso lo ha vuelto muy sencillo, ¿no? Es estar en ello todo el tiempo, ¿no? Estar atento a lo que el Espíritu Santo me muestra que no está funcionando divinamente en mi corazón. Y obviamente al principio es todo. No hay problema. No es tu problema cambiar eso. Tu problema es buscar que Dios lo arregle. Ese es tu problema. Y es asunto de Él arreglarlo. Así que no tienes problema. Es que estoy bien podrido, hermano, y hasta que... No, pues qué bueno que ya lo reconoces. Ahora déjate limpiar, déjate transformar. Si el que hace el trabajo es muy bueno haciéndolo,
te va a dejar perfectamente limpio. Te va a dejar glorioso, esa es la palabra. ¿Qué prefieres? ¿Andar lleno de vergüenza? ¿Andar lleno de reproches? ¿Andar lleno de temores? ¿Andar lleno de cosas ocultas que no queremos que nadie vea? Andamos encubriéndonos por aquí y por allá. ¿O andar lleno de gloria? ¿Eh? Ese es tu verdadero destino como hijo de Dios. Y a eso somos llamados. Por favor, comenten. Juan. Sí, pues todo lo que comentaste, como siempre, ¿no? Como anillo al dedo. Eh, Hablando de esta vivencia, ¿no? Que Dios nos invita a que todos lo experimentemos. Yo estaba recordando lo que me pasó no me acuerdo, un día, hace 2 días, no recuerdo. Algo sencillo, lo que normalmente hacemos en la casa, ¿no? Porque a veces siempre nos trasladamos a otros ámbitos y no aprendemos a vivir la sencillez de esto en casa, ¿no? Y resulta que había que lavar el uniforme de Samuel, un uniforme blanco que lleva todos los lunes. Y y mi esposa lo dejó en un lugar donde acostumbramos a lavar y demás, hasta el centro de lavado, y se me ocurrió, de buena intención, ir a hacer el favor de lavarlo, pero ella me había dicho, ¿sabes qué? No, déjalo ahí porque yo lo voy a hacer. Y pues fui, lo lavé y todo, ¿no? Y después se me ocurrió meterlo a la lavadora, a enjuagar y demás, porque pues para que no se dañe, como es algo que se usa comúnmente, pues lo lavamos a mano, ¿no? Para cuidarlo. Entonces, pues se metió a la lavadora y pues ocurrió el proceso y lo dejé ahí. Me puse otras cosas, ¿no? Y ya fue a revisar mi esposa. Me dice, oye, me dice, ¿qué pasó? Dice, está todo sucio esto, me dice. Y digo, no, pues yo nada más lo metí, pues yo nada más lo metí a enjuagar, le digo, yo le dije, a enjuagar y ya debe estar seco. No, pues está todo sucio, me dice. Ah, pues quizás ha de haber salido el agua sucia de, este, de, de la llave. Si es que yo te dije que no tocaras porque lo iba a hacer yo. Le digo, pues sí, le digo, pero digo, se me hizo fácil meterlo, digo, ya. Sí, pues que eso yo lo hago a mano y demás, me empezó a explicar, ¿no? Bueno, pues ni modo, lo voy a tener que lavar de nuevo. Sí, me dice, pues esas son las consecuencias. Y bueno, pues ya agarré, y la verdad que me empezó a dar coraje aquí adentro, ¿no? Y porque dije, bueno, pues ya empezar con el razonamiento humano, ¿no? Pues yo, estoy tratando de hacer las cosas bien y bla, 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 o sea, ayudar y demás, ¿no? Y yo creo que eso comúnmente nos pasa, ¿no? Entonces, pues tenemos que elegir, ¿no? Entonces, se me ocurrió decirle a Jesús, pues Jesús, tú dices que vives en mí. Entonces, pues nos están mandando a vivir nuestras consecuencias. ¿Qué vas a hacer, no? Y Jesús muy amablemente me explicó, mira, yo no vivo consecuencias, ni ninguna de esas cosas que están surgiendo en tu corazón que estás a punto de vivir. O sea, yo no vivo eso, yo no sé si tú las quieras vivir, pero pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, dime o sea, si quieres vivir lo que yo vivo. Digo, pues, ok, está bien. Y él me empezó a mostrar, ¿no? Mira, pues ahí está esto, ahí está la ira, ¿no? ¿Qué quieres hacer? No, pues llévatela, ¿no? Y así me empezó a mostrar cosas, ¿no? Y me puse a a lavar y todo esto, y en lugar de ser un momento
terrible, de coraje, de lo que sea. Un momento de fiesta aquí adentro, literalmente, o sea, estaba yo disfrutando de lo que mi papá estaba haciendo, ¿no? Junto con Jesús, con Espíritu Santo. Y y disfruté ese momento, ¿no? No lo puedo escribir, simple y sencillamente estaba yo siendo llamado a libertad, acepté la invitación y Dios hizo su trabajo. Me presentaba las cosas de una manera tan gentil y, a esa disciplina estamos siendo llamados a aprender a vivir, ¿no? En cada cosa que hacemos, ¿no? Y desde ese momento me quedó muy claro el trabajo de Dios en mi vida y la forma y tan sencilla que Él lo quiere hacer, tan simple de tomarle la palabra y decirle, bueno, pues si tú dices esto, ¿no? Pues hazlo, ¿no? Y permanecer escuchando, ¿no? Porque pues a veces no, si le damos rienda a lo que traemos adentro, ¿no? Y no le escuchamos, ¿no? Entonces, pues fue algo que quedó escrito aquí en mi corazón y estoy procurando aprender a vivirlo en otras cosas, ¿no? Que se me presentan a diario. Y igual hace poco, pues, respecto a lo del temblor, ¿no? Al día siguiente me hicieron una invitación y le dije, padre, a una reunión de oración. Entonces, le dije, padre, me están invitando a esto, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vas a hacer? Más bien, porque yo la verdad no estoy seguro de asistir, o sea. Y empezaron así de argumentos y cosas que empecé a ver por reacciones de la gente. No, pues mejor no voy. Y pues Dios me puso en mi corazón un mensaje. Y asistí y pues sí se reunieron algunas personas y todo, pero algunas creyentes, otras no. Pero las que estaban, o las que son creyentes, estaban orando a Dios con miedo, con temor en su corazón. Entonces, experimenté también el amor, la compasión que Dios tiene con sus hijos, con toda la humanidad, ¿no? Con el compromiso que Él tiene con todas las personas, sin importar lo que piensen, sin importar lo que saben, ni nada de eso, ¿no? Entonces, y poder entregar lo que Él quería hablarles de una manera sencilla y clara, ¿no? Y sin añadirle, sin quitarle, ¿no? Y ver cómo Dios estaba amando a esa gente, ¿no? Por supuesto a mí, yo lo estaba recibiendo, ¿no? Y pues bueno, esa era nada más el comentario. Gracias, Juan Pablo. Me encanta en el testimonio de las obras de Dios contigo, cómo podemos ver literalmente las dos funciones, ¿no? La limpieza de todo lo que se empieza a manifestar y que eliges permitirle a Dios arreglarlo ahí mismo, y la manifestación de la naturaleza de Dios en nuestras vidas conforme se lo permitimos. Entonces, me encanta eso porque desmiente esta noción que hay de que, bueno, como a mí me falta mucho, pues quién sabe cuándo empezaría a manifestar a Dios. No, mira, ¿cuánto crees que le faltaba a la mujer samaritana? La otra parte, perdón, Chris, antes de que continúe, que es que con el aspecto del asunto que hubo con mi esposa, Dios le habló a ella, ¿no? Y ella también permitió. Eso es algo que estamos empezando a vivir en familia y a manifestar entre unos y otros. Entonces es algo, pues muy padre, ¿no? Nada más era eso. Quería cerrar con esto, perdón que te interrumpa. Gracias. Decía, ¿cuánto crees que le faltaba a la mujer samaritana después de su primera charla con Jesús en cuanto a ser santificada y todo eso para que llegase a la conformidad con la plenitud de Cristo? Pues obviamente muchísimo, pero lo poco que ella permitió que Dios hiciera en su corazón
pudo manifestarse a los samaritanos y causar que toda la ciudad se conmoviera y saliera a ver a Jesús. Entonces, no operemos en este engaño de que hasta que pase la certificación total de mi transformación, entonces voy a empezar a manifestar a Dios. No, es en el proceso de estar siendo transformados que Dios quiere mostrarse a través de nosotros en misericordia, en este contraste, ¿no? Este contraste radical entre lo que es la naturaleza humana y lo que es la naturaleza divina. Y de ninguna manera está Él avalando que lo que nos queda de humanidad esté bien. No, Él nunca va a avalar eso. Pero lo que está diciendo es, donde me permitas hacer mi trabajo, te voy a mostrar lo que va a salir de ti. Y esto habla de por qué tenemos esta dicotomía en nosotros tantas veces, ¿no? Pero conforme entendamos la obra de Dios, vamos a correr a que Él haga su trabajo en nosotros para que se pueda manifestar su naturaleza y no la naturaleza adámica en nuestros corazones. Y el efecto, como nos dice Juan Pablo, pues es que tu familia va a querer participar de lo mismo, ¿no? Va a querer... y Dios va a estar obrando en cada persona conforme se lo permite. ¿Quién sigue? Yo, Chris, Max. Adelante, Max, te escuchamos. Pues esta palabra que papá hoy nos ha dado es algo que probablemente yo estaba esperando hace mucho tiempo. Definitivamente que su fidelidad está ahí puesta, y en que nosotros realmente disfrutemos de lo que Él quiere darnos. Yo siempre preguntaba, por ejemplo, ¿cuándo sería la manifestación gloriosa de los hijos del reino? Esa era una de mis dudas, ¿no? Pero ya oyendo esto a plática, yo digo que ya quedó muy claro en mí. Bueno, yo creo que en todos debe de quedar claro que definitivamente es solamente sacando toda la basura que traemos dentro de nuestra humanidad. Muchas veces hablamos y hemos hablado de que busca primero el reino de Dios y su justicia, y pensamos que orando mucho y haciendo hasta cierto punto sacrificios le vamos a convencer a papá de lo que necesitamos. Y realmente no es así. Con esta plática a mí me ha quedado muy claro que solamente en ausencia de corrupción veremos la manifestación gloriosa de los hijos del reino. Y veremos cómo Dios va a cambiar el mundo. Y así como Gedeón le tocó a nosotros, ciertamente yo también lo veo, somos pocos, somos muy afortunados, somos verdaderamente hijos del reino, pero tenemos que dejar y exponer ante Dios todas nuestras debilidades y todas nuestras necesidades y confesarlas y decirle: aquí estoy para que tú hagas tu obra. A mí esta plática despejó muchas dudas, muchas cosas que yo me preguntaba, y estas son las cosas que Dios tenía preparado para sus hijos. Estas son las palabras que a mí me encantaron, bueno, que siempre me traían así, siempre las traía en mi corazón. Qué cosa que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios tenía preparado para aquellos que le aman. Entonces, siento que con esto ha quedado para mí, en lo personal, muy claro lo que Dios quiere de mí. ¿Qué quiere Dios? Y en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Primeramente, yo creo que limpieza. Limpieza porque ciertamente dentro de nosotros todavía hay oscuridad. Porque no queremos soltar aquello que nos ata. ¿Sí? Y yo lo confieso honestamente, hay cosas que a veces yo le digo: papá, no puedo con esto. No puedo, a lo mejor con
con el aspecto de la lujuria o con el aspecto de pues, la lujuria o cualquier pensamiento que a veces le viene a uno a la mente. ¿Sí? Entonces esas son las cosas escondidas que nosotros traemos y que si las ponemos delante de Él, Él es fiel para completar la obra, porque en nosotros pues, nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Esto, pues, yo agradezco a papá y agradezco el canal que eres tú para hacérnoslas saber. Y estas son las cosas que Dios preparó para sus hijos. Gracias, Cris. Gracias, Max. Qué hermoso el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? En irnos dando comprensión de la verdad que somos invitados a vivir en el poder de nuestro Padre. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Es que cuando entras a fe, entras al reposo de Dios. O sea, dejas de estar batallando con tantas cosas para descansar. Como decía Max ahorita, si el problema que me ha esclavizado y es lujuria, cuando entiendo que la santificación la va a hacer Él en mí y que ese es su anhelo y que Él ya conoce que traigo esta lujuria adentro, entonces en el momento en que estas cosas empiezan a querer seguir dominándome, pues le entrego eso de inmediato. Padre, haz tu obra en mí, santifica mi corazón. En lugar de prestarme a que el proceso de lujuria camine y abunde y dé su fruto, o de estarme peleando con la lujuria a ver cómo le pongo candados y tapones y cadenas. Eso es una tontería, porque al hacer eso estoy rehusando que Dios me santifique, lo cual es un acto de orgullo, de necedad, o sea, descubre más corrupción. Y algunos hemos estado enredados en estos asuntos demasiado tiempo. Y por supuesto que en un enfoque incorrecto, pues la idea de resplandecer es absurda, ¿no? Pero qué maravilloso que nuestro Padre, que nos conoce profunda y perfectamente, nos llama a resplandecer. Entonces ya llegó la hora, ya llegó el tiempo en que te dediques a esto. Y bueno, si le hacemos caso, le hacemos responsable de santificarnos. Y Él va a cumplir esa obra en nosotros. ¿Quién sigue? Marco, adelante, te escuchamos. A mí me parece importante destacar algo que ya Dios nos ha mencionado, que unas son las cosas, las obras de Dios en mí, y otra cosa son las obras de Dios conmigo. Las obras de Dios en mí son obras hacia adentro y eso incluye, por supuesto, la limpieza y el mostrarnos lo que está mal, lo que está sujeto a corrupción en nosotros, para darnos la oportunidad y la opción de podérselas entregar para que las corrija y las limpie, ¿no? Y las obras de Dios conmigo es lo que Él quiere hacer a través de mí hacia afuera, hacia el mundo que me rodea, ¿no? Entonces, como que entender que la vocación que Dios nos quiere dar es una vocación bendecidora y poder preguntarme a mí mismo cómo quiere bendecir Dios a los demás por medio de mí y conmigo, ¿no? Entonces son dos cosas que no necesariamente son secuenciales, sino que van en paralelo y simultáneamente. Las dos van avanzando. Bueno, eso lo veo en mí, ¿no? Veo como esas dos obras, la obra de Dios en mí y la obra de Dios conmigo, se van dando simultáneamente y
y bueno, yo lo estoy viviendo en mi vida y a mí Dios me ha mostrado cómo Él quiere bendecir a los demás a través de mi vida, ¿no? Y estoy siguiendo pues esa instrucción, esta indicación que Él me da acerca de cómo Él quiere hacerlo, ¿no? Y es hermoso pues el trabajo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Con nosotros y a través de nosotros. Gracias. O en nosotros y con nosotros, ¿no? Y con nosotros, sí. Sí, gracias, Marco. Qué hermoso es la gracia que Dios nos da. Su gracia hace posible que seamos hechos hijos de Dios, no por méritos, sino porque Él se da a nosotros. Y continúa trabajando, buscando que se cumpla esta promesa de que lo que salga de adentro de nosotros sea divino, sea Dios mismo, Él manifestándose. Hay un versículo maravilloso respecto a Jesús que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Si habla de esta, pinta para mí esta imagen, ¿no? De Jesús manifestando a Dios. Dios estaba en Cristo, el Padre en Cristo, reconciliando al mundo. Y luego otra porción dice, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Y quiero invitarte a que te veas así, ¿no? El vaso es de barro, pero el tesoro es divino. Y el chiste es que del vaso de barro salga lo divino. Eso es la manifestación de la gloria de Dios a la que eres invitado. Y entonces el enfoque se quita del vaso de barro. El vaso de barro, nadie da nada por él, no es un tepalcate, pero lo que tiene adentro. Eso es divino. Y nos va a sacar de un montón de problemas de corrupción humana, incluyendo el ego y los complejos de inferioridad, superioridad y todo lo que afecta a la raza humana se acaban porque no se trata del vaso, se trata del tesoro que está en el vaso. Entonces, gracias a nuestro Padre que Él está aclarándonos estas cosas, ¿no? Porque muchos vivimos realmente todavía sujetos a cómo nos vemos, ¿no? Y particularmente cuando las cosas no has tenido el éxito que los demás respetan y el enemigo se ha ocupado de martillarte tus fracasos y te los crees y estás en eso, pues dices, no, pues yo cierro la boca, yo no digo ni pío, porque el momento en que diga me va a salir cola, ¿no? Libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, libertad de qué, de corrupción, de temor, de vergüenza, de condenación, vivir lo que dice Romanos 8 también, donde dice, ¿quién me va a acusar? A mí, si Dios es el que me justifica. ¿Quién me va a condenar si Cristo murió por mí, pagó mis pecados y no solamente murió, también resucitó? ¿Y sabes qué hace hoy? Está parado intercediendo por mí de día y de noche. Entonces, que venga el condenador, que le hable a él, a ver si le gana a Jesús. Esa es la libertad gloriosa a la que somos llamados, ¿te das cuenta? Y cada uno, si aplicamos lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, busca primeramente y adentro el reino de Dios, porque antes que se prenda esto, se prendió tu corazón en alguna dirección. Y ahí es donde tenemos que aprender. Busca primeramente el reino de Dios. Enfócate en eso. Eso es sencillo. Y vas a aprender a activarte en la vida divina
haciendo esa sencilla operación. Busca primero. Ah, no, no lo busqué. Regrésate. Empieza ahorita. Ahorita que te diste cuenta, busca primeramente primero a Dios. Y Dios va a empezar a corregir, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a corregir, a establecerte en esta vida y vas a ver la manifestación de su gloria en tu vida. Porque va a ser Él haciéndolo, como Marcos nos dice, las obras de Dios contigo y las obras de Dios en ti. En ti te transforma, te santifica, te conforma a la semejanza de Jesús. Contigo se manifiesta haciendo sus obras a favor de los demás. ¿Alguien más quiere compartirnos lo que Dios está haciendo en su vida? Bueno, vamos a llevarnos esto. Marco, ¿quieres añadir algo? Último que estaba diciendo, a mí me impresiona mucho un pasaje de Jeremías que dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Sí? Y no es un trabajo que Dios nos pone a hacer a nosotros, ¿no? Es algo que Él mismo hace, ¿no? Ese, entre sacar lo precioso de lo vil, manifestárnoslo, revelárnoslo, para que nosotros se lo podamos entregar, porque Él es el que limpia nuestro corazón. Él es el que tiene el poder para quitar de nosotros, pues, la amargura, el odio, el resentimiento, la envidia, todas las cosas que Él nos muestra que puede haber en nosotros. Él es el que la limpia, pero no la limpia sin nuestra autorización y sin nuestra aceptación. Y entonces seremos como su boca, ¿no? Gracias. Maravilloso. Y recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo recuerdo de chamaco que si mi papá me cachaba diciendo algo incorrecto, me lavaba la boca con jabón o en ocasiones calentaba un cuchillo, me quemaba la lengua o algo, ¿no? Para enseñarme a domar mi boca. Pero el problema no estaba aquí. Sí, estábamos atacando el lugar incorrecto, el problema estaba en el corazón. Y Dios no se preocupa de que te perfumes aquí, ¿no? Y de aquí lo traigas todo podrido, sino de limpiar la pudrición que traemos adentro. Una persona decía, en una región allá del sur de México, no es que así habla la gente aquí, hermano, aquí son muy mal hablados y pues también los cristianos son mal hablados porque así habla la gente aquí. Le digo, pues los cristianos pueden hablar mal, pero Cristo no habla mal. Él no se va a poner a decir tontería y media para caber dentro de la cultura humana. Y la persona que entre a la santificación, su lenguaje va a ser limpiado. Sí, entonces, ahí es donde tenemos que estar conscientes del espectro, ¿no? Hasta dónde llega esta limpieza es total. Dios es absolutamente santo y Él va a hacernos absolutamente santos, si se lo permitimos. Por eso el Espíritu Santo dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Corrupción, comunicación corrupta, ¿no? Entonces, te das cuenta, es en todo lo que eres, Dios quiere glorificarte. Y para eso necesita santificarte. Hermanos, demos gracias esta tarde por lo que nos llevamos de parte de nuestro Padre. No tengo ninguna duda que se aplica a cada una de nuestras vidas y para aquellos que vean este video otra vez o lo vean por primera vez, la misma verdad se aplica a todos, sin excepción. Padre, te damos muchas gracias porque conociéndonos, tú te has invertido y comprometido en tu palabra a conformarnos a la semejanza de Jesús. Y Él es absolutamente santo. No hay engaño en su boca, no hay corrupción en Él.
Por lo tanto, esa misma incorruptibilidad nos la has prometido por tu poder. Y hoy nos invitas a permitirte hacer la realidad en cada una de nuestras vidas. El resplandor de tu gloria es lo que quieres que el mundo vea en nosotros. Es lo mismo que Jesús pidió en Juan 17, en su oración antes de dar su vida por toda la humanidad. Y él dijo, Padre, la gloria que me diste desde el principio se las he dado a ellos para que el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí y crean que tú me has enviado. Esa es la importancia de que en nosotros se manifieste tu gloria. Que el mundo vea cómo nos amas, cómo te sacaste de la vileza, lo vil, lo menospreciado, lo corrupto del mundo, escogiste para santificarlo y para hablarle de esa manera al mundo y decir, mira, no importa en qué condición estés, ven, déjame amarte, déjame adoptarte, déjame glorificarte. Y hoy nos explicas con claridad la manera en que podemos participar de esto. Nos la pones fácil, lo haces sencillo. Padre, convéncenos de esta verdad vivencialmente y produce en nosotros tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Que la gloria de nuestro Padre resplandezca sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.